El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 21. Los herederos del reino de los cielos y el amor. Quinta parte, última. Búsqueda. El segundo aspecto que está en el versículo que venimos considerando es buscar. Buscad y hallaréis. ¿Qué debemos buscar los entrenantes a entrar en el reino de los cielos? En primer lugar, debemos buscar el reino de los cielos. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Mateo 6, versículo 33. ¿Y qué es buscar el reino de los cielos? No es nada distinto a abrir nuestro ser, nuestro corazón al Señor, para que Él lo llene hasta saturarlo. Al reino de los cielos solamente entrarán aquellos que durante su vida en la tierra han buscado y han permitido que el Señor llene sus corazones con todas las riquezas de Cristo, de tal manera que en estos no hay un solo resquicio que no esté saturado por el Señor. Ser llenos de la vida y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo nos permitirá alcanzar los 4 puntos de los que habla Efesios 4, versículo 13. La unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para entrar en el reino de los cielos, necesitamos ganar estos 4 aspectos mientras vivimos sobre la tierra. Si durante nuestra vida llegamos a esos 4 tópicos y morimos antes de la venida de nuestro Señor Jesús, resucitaremos, seremos las primicias. Pero si aún estamos vivos, que será maravilloso lograrlo, seremos transformados y arrebatados al trono de Dios en el cielo, igualmente antes de la gran tribulación. Estas son las primicias vivas. Una gran multitud de creyentes lograrán esos aspectos durante la gran tribulación, pasando por muchos sufrimientos aquí en la tierra, que será dominada por Satanás, la bestia o anticristo y el falso profeta, por un periodo cercano a los 3 años y medio. Finalmente serán vencedores, pero habrán perdido el disfrute del Hijo varón y las primicias en el cielo durante casi toda la gran tribulación. Nuestra búsqueda, mientras vivimos en la tierra, no debe relacionarse con suplirnos unas cuantas necesidades de sustento, placer y seguridad, sino por satisfacer al Señor, por hacer la voluntad del Padre, con lo que lograremos entrar en el reino de los cielos. Si buscamos esto, lo hallaremos en el Señor. Buscad y hallaréis. Llamado. El tercer elemento que encontramos en Mateo 7:7 y que debe ser una práctica cotidiana de quienes hemos de heredar el reino de los cielos, bien sea como el hijo varón o como las primicias, hace referencia a llamar. Llamad y se os abrirá. Es bien fácil interpretar esta palabra en la mente carnal y no ganar en ella ningún fruto que nos ayude a crecer en el Señor. No deseamos caer en esa situación. Cuando el pasaje habla de abrir, inmediatamente el Señor nos recuerda lo que le escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los hermanos que viven la realidad de Filadelfia, donde el Señor no manifiesta ningún rechazo, son los santos que viven como primicias en la tierra, que heredarán el reino de los cielos, y para ellos el Señor tiene una puerta abierta, la puerta del reino de los cielos. Pero la apertura de esa puerta ha sido ganada por ellos, porque tienen la realidad de 2 cosas: guardan la palabra del Señor y no niegan su nombre. Más riquezas sobre el particular puede encontrarlas el lector en el libro Los Vencedores, del mismo editor y publicada en la página
www.las-almedioprimicias.com. Los hermanos que buscan revelación de la palabra del Señor y que practican esa revelación en su diario vivir y que además no niegan el nombre del Señor, es decir, lo tienen a Él como el primero por encima de todos y de todo, son los que llaman y la puerta se les ha abierto. Además, ellos tienen poco poder, es decir, nunca confían en sus fuerzas y capacidades, sino que en todo dependen del Señor y lo siguen por donde Él va. Por un lado, el Señor está a la puerta llamando a quienes quieran oír su voz, para que lo dejen entrar y tener un disfrute mutuo con ellos. Estos que oyen la voz del Señor y le abren la puerta, y cenan con Él y Él con ellos, son igualmente las primicias, aunque salen de la Odisea, son la realidad de Filadelfia. El tiempo de llamar para que la puerta del reino de los cielos nos sea abierta es este tiempo presente, mientras vivimos en la tierra y el Señor no ha venido, porque llegará el momento en que, aunque algunos llamen, el Señor ya no les abrirá. Podemos verlo en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: «¡He aquí el novio! ¡Salid a su encuentro!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «No sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Subrayado. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Sin entrar en mayores detalles sobre la parábola, ya que la trataremos con alguna profundidad más adelante en este libro, podemos decir que mientras las vírgenes insensatas fueron a la ciudad a comprar de quienes lo vendían aceite para sus lámparas, vino el novio, entraron con él a las bodas las vírgenes que se habían preparado, es decir, las vírgenes prudentes, y tras ellas el Señor cerró la puerta. Cuando vinieron las 5 vírgenes insensatas, clamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Observe que el versículo que venimos considerando dice: «Al que llama se le abrirá». En ese contexto, lo lógico es que cuando ellas clamaron al Señor que les abriera, la puerta debería abrirse, pero no fue así. Leamos la respuesta del Señor: «De cierto os digo que no os conozco». ¡Qué respuesta más dura, pero a la vez verdadera! Si no aprovechamos el tiempo ahora para prepararnos, cuando venga el reino de los cielos, que son las bodas del Cordero, seremos unos completos desconocidos para el Señor. El Señor mismo nos da un consejo: «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora». Con este consejo, el Señor nos dice que aprovechemos cada segundo de la vida que tenemos en la tierra para llamar, y llamar no es nada distinto a permitir que el Señor haga su trabajo de edificación y perfeccionamiento en nosotros. Como dice el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pedro, que si estas cosas están en nosotros y abundan, tendremos una entrada amplia en el reino de los cielos.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, versículos 8 y 11. Es tiempo de llamar, de prepararnos, de buscar y encontrar revelación de la palabra de Dios, de vivirla cada día, de depender totalmente de Él, que no es otra cosa que no negar su nombre. Haciendo así, las puertas del reino de los cielos estarán abiertas de par en par para nosotros. En la carta al ángel de la iglesia en Filadelfia, el Señor le dice que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nota que son dos cosas, abrir y cerrar. A quienes llamamos en esta época, el Señor nos abre de par en par la puerta de entrada al reino de los cielos, pero llegará el tiempo en que la puerta se cerrará y nadie podrá abrirla. A las vírgenes insensatas, en ninguna circunstancia se les abrirá la puerta del reino de los cielos. Para rematar esta parte, el Señor dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, versículos 8 al 11. 3 prácticas debemos tener los que estamos siendo entrenados para entrar en el reino de los cielos en la venida del Señor: pedir, buscar y llamar. Ya hemos visto que no se trata de armar un pliego de peticiones propio del sindicalismo, sino que nuestro pedido debe basarse en que el reino de los cielos se establezca en nosotros, que el Señor pueda gobernarnos cada día, que en la medida que el tiempo pasa, Él pueda saturar nuestra alma, nuestro corazón, porque entraremos en el reino de los cielos solamente si nuestra alma y nuestro corazón están llenos hasta la plenitud de las riquezas del Señor. En el mismo sentido se da la búsqueda. Esta no se refiere a buscar nuestros propios intereses, tales como bienes materiales, o hacer una obra colosal para el Señor, o buscar tener fama en el mundo, o ser conocidos de las gentes. Es la búsqueda del Señor, y esta se da en secreto, que Él pueda saturarnos de su vida y naturaleza, y que su trabajo produzca en nosotros fruto para su alegría y satisfacción. Buscar al Señor consiste en no conformarnos con las bendiciones y riquezas que disfrutamos ayer, sino disfrutar cada día la novedad de su persona. Él es nuevo cada mañana. Buscamos al Señor cuando nos presentamos en su trono de gracia, deseosos de disfrutar su gracia y su misericordia. Buscamos al Señor cuando entramos en su secreto, en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu humano, para tener comunión con Él. Esta es la genuina búsqueda de la que hablan los versículos que venimos tratando. Cada día llamamos al Señor, invocamos su nombre, reconociendo nuestra enorme necesidad de Él. Cuando reconocemos al Señor como nuestra primera y más grande necesidad, la puerta del reino de los cielos se abre para nosotros. Una buena traducción de Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tomamos el camino correcto en estas 3 cosas, pedir, buscar y llamar, tenemos la certeza de que recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. Luego el Señor hace una comparación entre Él y nosotros, para demostrar que todas las peticiones que hacemos, según su voluntad, son oídas y respondidas por el Padre. ¿Qué hombre hay de vosotros
que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, versículos 9 al 11. Si nosotros los hombres, que fuimos corrompidos por la maldad de Satanás, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pan y pescado en lugar de una piedra o una serpiente, nuestro Padre que está en el cielo y en quien no hay el más mínimo asomo de maldad, nos da las mejores cosas a quienes las pidan. Es muy buena la forma como Lucas habla este versículo 11, al decir, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, versículo 13. Las buenas cosas que nos da el Padre son el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y en Él están todas las riquezas de Dios, y esas riquezas son la gracia. La piedra no es comestible y no alimenta, mientras que el pan es nutritivo y saciar el hambre de las personas, y máximo si recordamos que el pan se refiere a Jesús, porque Él es el pan vivo y el pan de vida que desciende del cielo para darnos vida. Jesús, pues, les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, versículos 32 al 33 y versículos 48 y 51. Lo mismo ocurre con el pescado, que es uno de los alimentos animales más nutritivos de que dispone el hombre para su alimentación, mientras que la serpiente es un reptil que come polvo, envenena y mata. Además es un tipo de Satanás. Después de que Jesús hubo resucitado, en una ocasión en que se manifestó visiblemente a los discípulos, cuando 7 de ellos estaban pescando, el Señor les había preparado pescado y pan. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús, venid, comed. Vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Juan 21, versículos 9, 12 y 3. El pescado y el pan son tipos de Jesús como nuestro alimento, y esas son las buenas cosas que nos da el Padre a quienes pedimos, buscamos y llamamos. En el Espíritu Santo que vino a morar en los hijos de Dios desde la noche del día en que Jesús resucitó, está la gracia. Y en esa gracia está la santidad, la justicia, la luz, el amor, la vida eterna, la soberanía, la longanimidad, la paciencia, la humildad, etcétera, etcétera. Sobre esos aspectos se deben basar nuestros pedidos, nuestra búsqueda y nuestro llamar. Debemos anhelar fervorosamente ser llenos de la santidad, la justicia, la luz, la fidelidad, el amor y la vida eterna de Dios entre sus muchos atributos. Igualmente debemos tener una búsqueda incesante de sus virtudes, tales como fe, esperanza, dominio propio, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, gozo, paz, longanimidad, fe y todas las virtudes que el Señor Jesús expresó mientras vivió en la tierra y que hoy están en nuestro espíritu, potencializadas al máximo para que nosotros las disfrutemos y las expresemos en nuestro vivir. En el Espíritu Santo que pedimos al Padre también está todo el proceso de redención por el cual pasó nuestro Señor Jesús, y hoy está en nuestro espíritu disponible para que en la medida que lo disfrutemos sea realidad en nuestra vida. El Señor Jesucristo un día se despojó de la gloria que tiene junto al Padre y se humilló haciéndose hombre,
pero no un hombre importante, sino uno lleno de humildad. Su cuna no fue de oro, sino que fue acunado en un pesebre. Después de que nació, su madre junto con él y su padre putativo tuvieron que huir a Egipto para evitar que el rey Herodes lo asesinara. Cuando regresó de Egipto no fue a vivir a una de las grandes capitales europeas, tales como París, Londres o Roma, sino que se estableció en un pequeño pueblo llamado Nazaret, enclavado en la despreciada región de Galilea. Cuando llegó a la edad adulta de adolescencia y parte de su juventud, vivió con su familia, haciendo los oficios propios de ella y viviendo entre las gentes humildes de Nazaret, pero eso sí, llenándose de la gracia del Padre y expresándolo a Él en su vivir. Cuando llegó a la edad de 30 años se manifestó públicamente, permitiendo que Juan lo bautizara y que el Padre testificara acerca de la complacencia que tenía en él. Desde ahí hasta su muerte, tuvo un vivir de plena comunión con el Padre e hizo solamente la voluntad del Padre y lo agradó en sus pensamientos, deseos, palabras y hechos. Todo lo que él hizo fue realizado por el Padre que vivía en él y que era el mismo. Cuando llegó el tiempo determinado en su presencia, fue a la cruz y murió. Mediante su muerte abolió todas las cosas que impedían que el hombre se relacionara con Dios, obstáculos que habían sido puestos por Satanás. Cuando introdujo en el hombre su naturaleza de pecado, lo convirtió en pecador y de paso lo enemistó con Dios. Para lograr la enemistad ideó un sistema que se llama el mundo, el que junto con el pecado y los pecados que los hombres han cometido, fueron abolidos mediante su muerte. Hoy esos hechos están en nuestro espíritu y podemos hacerlos reales por medio de la fe. Además, el Señor con su muerte aplastó a Satanás, mató al viejo hombre que es la naturaleza humana mezclada en una unión ilícita con la naturaleza diabólica. También eliminó toda división entre los hombres para que por medio de creer en Él, recibiéndolo, seamos un solo y nuevo hombre. Igualmente en el Espíritu Santo está la resurrección del Señor, mediante la cual venció el arma más amedrentadora que tiene Satanás contra los hombres, como es la muerte, ya que por el miedo a ella todos los hombres estaban esclavizados bajo el yugo de Satanás. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido liberados de ese yugo y ahora vivimos en la vida eterna que nunca muere. También está en el Espíritu Santo la ascensión del Señor por encima de los cielos, de los principados, de las huestes espirituales de maldad, de toda autoridad, de todo poder y de todo señorío y de todo nombre que es importante en este siglo y en el venidero. Siempre que permanecemos en el Espíritu, vivimos la realidad de la obra del Señor. Como si todo lo anterior fuera poco, el Señor fue entronizado y glorificado, y todo esto nos lo dio desde el día de Pentecostés, cuando vino como el Espíritu de poder para ungirnos con todo lo que Él tiene, y para que, en comunión con Él, llevemos adelante su obra hasta su consumación. Todo esto es lo que nos da el Padre a quienes pedimos, buscamos y llamamos. Todo esto está en el Espíritu Santo que hemos recibido y que mora en nuestro espíritu humano y anhela llenar nuestro corazón. Hacer con otros lo que queremos que nos hagan. Continuando con el modelo de vida que desea el Señor que tengan aquellos de sus hijos que son aspirantes a entrar en el reino de los cielos en su venida, el Señor afirma: así que todo lo que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, versículo 12. Un filósofo chino, tratando de imitar estas palabras del Señor Jesús, dijo: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esta es una imitación bien pobre, porque se limita a la negación. Es mejor no hacer nada para que no me hagan. El Señor, sin embargo, desea que hagamos a otros,
lo que queremos que sea hecho con nosotros. Debemos siempre hacer algo para otros y por otros. ¿Qué hacer? Lo mejor que podemos hacer a otros y por otros es sembrar siempre en ellos el Cristo vivo que experimentamos diariamente. El Señor dice que esto es la ley y los profetas. Aquellos grupos que se llaman cristianos, que tanto defienden la ley, aquí tienen una buena revelación para que la practiquen diariamente. La ley y los profetas tienen un centro único, Jesucristo. Todo lo que se habló en la ley es un testimonio de Dios y Cristo es Dios. Todo lo que profetizaron los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Señor Jesucristo, porque todo el plan que Dios trazó para relacionarse con el hombre está centrado en el Señor Jesús. Cuando vivimos la realidad de Cristo en nosotros mismos y con los hermanos, estamos cumpliendo a cabalidad la ley y estamos siguiendo las palabras de Dios que fueron liberadas por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús mismo da testimonio al respecto en Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son mis palabras, las cuales os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sembrar a Cristo como semilla entre nosotros, alimentarnos mutuamente con todas sus riquezas, expresarnos unos a otros al Cristo que vive para siempre, es hacer con los hombres lo que le agrada a Dios, y Él se satisface con esta actitud de nuestro corazón. Los hombres harán lo mismo con nosotros, y así nuestra vida comunitaria será victoriosa y llena de buenos frutos. La puerta ancha y el camino espacioso, y la puerta estrecha y el camino angosto. El Señor continúa trazando para nosotros una ruta por la cual le encanta que caminemos y así lleguemos al reino de los cielos. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estos dos versículos hablan de la puerta ancha y otra puerta estrecha. La primera es fácil de hallar y muchos son los que entran por ella. La otra puerta, la estrecha, es difícil de encontrar y pocos la hallan. En Juan 10, versículos 7 y 9, el Señor Jesús dice que Él es la puerta y que para ser salvo es necesario entrar por Él. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay duda de que a esa puerta se refiere la puerta estrecha de la que habla Mateo 7, que es hallada por pocos. El cristianismo contemporáneo en su totalidad ha entrado por la puerta ancha y está desviado y alejado de Jesús. Está siguiendo a líderes, a hombres, a ministerios particulares. Se ha matriculado en organizaciones que nada tienen que ver con el Señor y practica doctrinas que son enseñanzas y mandamientos de hombre. Está caminando hacia la destrucción y el Señor dice que muchos son los que entran por ella. En verdad no es fácil hallar al Señor como la puerta estrecha. Se requiere en primer lugar su misericordia para ser llamados. Y en segundo lugar se requiere de nosotros un oído bien aguzado y ungido para oír su voz y una voluntad osada para seguirlo a Él. Los creyentes genuinos que están en el cristianismo, que es una pequeña minoría de ese árbol gigantesco que es el protestantismo y el catolicismo, tienen mucho miedo de seguir al Señor. Los líderes han penetrado y dominado tanto sus almas, mente, voluntad y emoción, que les parece un imposible si no están bajo la cobertura de un líder y de una organización. Tienen mucho miedo de seguir al Señor, que mora en sus espíritus como la unción. Pero este es el tiempo, querido lector,
en que el Señor ha llegado a la puerta del redil del cristianismo, ha entrado a buscarte y espera que salgas por esa puerta estrecha para que halles pastos frescos y vayas detrás del genuino pastor, siguiéndolo solamente a él. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, versículo 9. Desea que tú entres por él, la puerta estrecha, y una vez que hayas entrado, puedas salir y comer comida fresca, que es el mismo, como el pasto delicado y nutritivo para las ovejas. Detrás de cada una de las puertas, la ancha y la estrecha, hay un camino espacioso y un camino angosto, respectivamente. El camino espacioso que está detrás de la puerta ancha lleva a la perdición, a la destrucción, pero el camino angosto que está después de hallar la puerta estrecha lleva a la vida. En Juan 14:6 el Señor Jesús dice que Él es el camino. Jesús le dijo, subrayado, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Naturalmente ese camino se refiere al camino angosto que está detrás de la puerta estrecha. En otras palabras, Jesús no es el camino espacioso ni la puerta ancha. El camino angosto detrás de la puerta estrecha lleva a la vida, lleva al Padre. Si entramos por esa puerta y caminamos por el camino angosto, llegaremos a la vida que es el Padre. ¿A qué se refieren el camino espacioso y el camino angosto? Si interpretamos la palabra desde nuestra mente carnal, diremos que el camino angosto se refiere a un camino lleno de sufrimiento, tristeza y penuria. Pero si ponemos la mente en el Espíritu y buscamos revelación de la palabra, veremos que seguir al Señor como camino no produce sufrimiento, penuria ni tristeza, sino que por el contrario vivimos llenos de gozo, de paz y alegría. El camino angosto en verdad hace referencia a que es un camino fácil de dejar, de extraviarse, porque es angosto. Cuando se transita por un camino angosto, es necesario poner mucho cuidado y atención en cada paso que se da, porque cuando menos se piensa, se está extraviado del camino, se ha alejado del Señor. Infortunadamente, el cristianismo contemporáneo, conformado por falsos creyentes en su mayoría y unos pocos creyentes genuinos, ha entrado por la puerta ancha y están andando por el camino espacioso, lejos del Señor y oponiéndose a Él. Quienes están allí piensan que con sus muchas actividades y con sus obras portentosas agradan al Señor y no se dan cuenta de que con todo lo que hacen se oponen al Señor y se hacen uno con Satanás. Por esto el Señor nos advierte en Hebreos que para poder llegar a la meta es necesario poner los ojos en Jesús, es decir, seguirlo a Él, porque Él va delante de nosotros caminando el camino para llegar a la meta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Cuando el corredor está corriendo una carrera, por ejemplo en bicicleta, ¿dónde pone los ojos? La mayoría responden que en la meta, pero eso no es correcto. Si el corredor pone la mirada en la meta, se cae y puede perder la vida. Él pone la mirada en el camino para tomar oportunamente las curvas, las subidas y las bajadas, para esquivar cualquier obstáculo que hay en el camino. Igualmente nosotros ponemos los ojos en Jesús, en Él y solamente en Él. Por su obra en la cruz nos despojamos de todas las cargas que tenemos y nos sacudimos del pecado que nos asedia y quiere enredarnos, y lo miramos solamente a Él. Así llegaremos a la meta, y nuestra meta es ser las primicias.
mirándolo a Él, alcanzaremos esa meta. El Señor, quien es nuestro camino, es el inventor, el autor de la fe y es su consumador, su perfeccionador. Él ya recorrió el camino que hoy nosotros estamos recorriendo. Para recorrerlo tuvo que sufrir la muerte más atroz y denigrante, como es la muerte de la cruz. Nosotros ya no sufrimos esa muerte, no tenemos que pasar por ella, sino que la disfrutamos. Tomamos todas las victorias que el Señor obtuvo mediante su muerte y las hacemos nuestras. Y somos vencedores sobre Satanás y su reino y sobre todas sus tretas. Igualmente el Señor Jesús sufrió el oprobio del reino de las tinieblas, manifestado especialmente por los hombres que fueron uno con Satanás para perseguirlo. Sin embargo, menospreció la ignominia, la deshonra y la afrenta, porque delante de él había el gozo de redimir al hombre, a ti y a mí, que ama desde la eternidad y de sentarse a la diestra de la majestad en el cielo. Una vez vencidas todas estas cosas negativas, se sentó en el trono, a la diestra de Dios. Debido a que Él ya recorrió ese camino, llevando la peor parte, nos invita a que lo recorramos, pero ahora mirándolo a Él, poniéndonos nuestra mirada solamente en Él como el camino angosto. Nos dice igualmente el Señor que el recorrido del camino es una carrera que tenemos frente a nosotros y que debemos correrla con paciencia, con longanimidad. Esa carrera no se puede hacer en un día, ni de una sola vez, sino que hay que caminarla día a día, paso tras paso. Pero no debemos olvidar que es una carrera, es decir, cada día debemos avanzar, un poco hoy, otro poco mañana, un poco más pasado mañana, un avance más el quinto día, más avance la próxima semana, el mes siguiente, el año que viene, y así hasta que seamos totalmente saturados en nuestra alma y en nuestro corazón con las riquezas del Señor y perfeccionados en nuestra humanidad para estar listos y entrar en el reino de los cielos cuando Él venga. No debemos olvidar que para poder correr una carrera debemos mirar a Jesús, poner nuestros ojos en Él, en su persona, en el camino para seguirlo, en su palabra para hacer la realidad de nuestra vida, en su plan para superar cada etapa. Las primicias serán aquellos santos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. Si el lector quiere hacer parte de ellas, de las primicias, debe abandonar toda organización, todo líder y todo liderazgo, todo ministerio particular y seguir al Señor que vive en su espíritu como la unción que le enseña todas las cosas y que lo guía a permanecer en Él. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. No hay otro camino, otra ruta ni otro itinerario distinto al que nos presenta la Biblia. Si tú no lo sigues, no alcanzarás la meta y tendrás que hacerlo o durante la gran tribulación o en el milenio. Tú decides y tu destino está en tus manos. ¿Corriste bastante? Sigamos corriendo. Es una carrera que hay que correr cada día mirando al Señor y ayudando a otros a que la corran, que aprendan a mirar al Señor, enviándoles la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.